Soy Carlos Alberto, el Pensador. Bienvenidos al camino. 19 naciones americanas participan ya de una nueva construcción regional contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ha comenzado a ser conocida como el Escudo de las Américas. Para unos, representa una respuesta necesaria frente a un flagelo que hace mucho tiempo dejó de respetar fronteras. Para otros, representa algo muy diferente, el riesgo de que, bajo la bandera de la seguridad, una gran potencia vuelva a ampliar su influencia sobre el resto del continente. ¿Quién tiene razón? Vivimos en una época donde casi todos los grandes acontecimientos llegan hasta nosotros acompañados de una narrativa. Una fuente nos dice que estamos frente a una extraordinaria cooperación regional. Otra nos advierte que estamos frente a una peligrosa subordinación. Para un lado, puede ser una gran noticia. Para el otro, el mismo acontecimiento puede ser un peligro. Y cuanto mayor es la polarización política, más difícil resulta distinguir el hecho de su interpretación real. Por eso hoy haremos algo diferente. En nuestro encuentro anterior fuimos a buscar coincidencias entre las naciones americanas. Analizamos las constituciones de los 35 estados independientes de las Américas. Encontramos en la diversidad algo muy interesante. Encontramos muchas coincidencias, principios que aparecen una y otra vez con diferentes formulaciones y diferentes recorridos históricos: soberanía, libertad, derechos, legalidad, representación, límites al ejercicio del poder, seguridad, justicia, bienestar, progreso. Después buscamos fuera de las constituciones. Fuimos hacia documentos construidos por las propias instituciones interamericanas y allí volvimos a encontrarlos: soberanía, democracia representativa, derechos fundamentales, separación de poderes, cooperación, paz, desarrollo, participación. Las coincidencias estaban allí. Entonces formulamos una hipótesis. Si los pueblos americanos comparten una familia de principios, ¿pueden esas coincidencias convertirse en fundamento de una cooperación mayor? Podrían llegar a sostener un pacto, y podría ese pacto ser protegido mediante algo llamado Gran Escudo de las Américas. Al finalizar aquel primer encuentro, asumimos un compromiso: no enamorarnos de nuestra propia idea. Dijimos que en este segundo capítulo pondríamos nuestra propuesta contra las cuerdas. Ha llegado el momento, y para hacerlo utilizaremos nuevamente nuestro laboratorio del pensamiento. Hoy se enfrentarán los dos lados ante nuestra propuesta, dos adversarios, porque de esa manera podremos testar su coherencia y también su fortaleza. Comencemos entonces. Imaginemos que frente a nosotros se encuentra alguien que observa la actual realidad americana desde la perspectiva de quienes defienden el actual escudo de las Américas. Le entregaremos la palabra y no intentaremos suavizar su argumento. Diría algo parecido a esto: ustedes hablan de soberanía, mientras el crimen organizado avanza. Muy bien, los carteles poseen armas, dinero, tecnología, rutas internacionales, capacidad de corromper, capacidad de intimidar, capacidad de controlar territorios. El narcotráfico no espera que las ideologías políticas ni los filósofos terminen de ponerse de acuerdo. Simplemente actúa, cruza fronteras sin respetar soberanías, lava dinero, penetra instituciones, compra voluntades. Y cuando un Estado intenta enfrentarlo solo, muchas veces descubre que está luchando contra una organización que opera simultáneamente en varios países. Entonces la cooperación no es una elegante opción diplomática, es una necesidad. Si el crimen funciona como una red internacional, los estados también necesitan funcionar como una red de protección, intercambiar inteligencia, controlar rutas,
seguir dinero, cooperar judicialmente, coordinar fuerzas de seguridad y, cuando sea necesario, utilizar también su capacidad militar para realizar acciones puntuales. ¿O acaso la soberanía consiste en permitir que organizaciones criminales sean más poderosas que el propio Estado? ¿Qué soberanía posee una nación si no controla su territorio? ¿Qué libertad posee un ciudadano que vive bajo el dominio de un cartel? ¿Qué Estado de Derecho existe cuando jueces, policías, funcionarios o políticos pueden ser comprados o asesinados? El crimen organizado no solamente amenaza la seguridad, amenaza los mismos principios que ustedes dicen querer proteger. Por eso el escudo no contradice necesariamente esos principios. Puede ser precisamente una herramienta para defenderlos. Y si una nación posee mayores recursos, más inteligencia, más tecnología y mayor capacidad militar para ayudar, ¿por qué rechazar esa ayuda simplemente porque esa nación sea poderosa? Estados Unidos es también una nación americana. Su poder se transformaría en seguridad para las demás naciones de la región. Juzguemos los resultados, no los temores. Si más países participan, mejor. Más información, más territorio cubierto, más rutas controladas, más cooperación, más capacidad. Si el enemigo actúa internacionalmente, la respuesta también tendrá que hacerlo. Hasta aquí el primer alegato. Es fuerte y merece serlo, pero ahora cambiemos de lugar. Quitémonos esa bandera y vistámonos con la del adversario. Nuestro segundo participante escucha todo lo anterior y responde. Suena perfectamente razonable, quizás demasiado razonable, porque siempre que una concentración de poder pretende ampliarse encuentra una razón para hacerlo. Y pocas razones son tan poderosas como la seguridad. Nos dicen que debemos entregar mayores capacidades porque existe una amenaza. Nos dicen que debemos aceptar cooperación militar porque existe una amenaza. Nos dicen que debemos permitir operaciones conjuntas porque existe una amenaza. ¿Y quién define la amenaza? ¿Quién determina qué organización es criminal? ¿Quién decide cuándo la cooperación termina y comienza la intervención? ¿Quién controla al que controla? Ustedes hablan de narcotráfico. Nosotros también queremos combatirlo. Pero América Latina conoce demasiado bien lo que ocurre cuando las grandes potencias convierten sus propios intereses en políticas continentales. Estados Unidos no es simplemente otro participante. Posee una capacidad económica, militar, tecnológica y política incomparablemente superior a la mayoría de sus socios. Entonces no estamos colocando fuerzas iguales alrededor de una mesa. Existe una enorme asimetría, y las asimetrías producen influencia. Hoy el objetivo puede ser el narcotráfico. Mañana puede ser otra cosa. Un gobierno incómodo, una relación comercial con China, una decisión energética, un recurso estratégico, una política exterior diferente. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién protege nuestra soberanía frente al propio escudo? Ustedes dicen que quieren evitar que organizaciones criminales condicionen a nuestros gobiernos. Perfecto. Nosotros preguntamos, ¿quién garantiza que una potencia extranjera tampoco los condicione? La soberanía no puede defenderse entregándola. La historia también tiene memoria, y América posee demasiados ejemplos de intervenciones realizadas bajo grandes justificaciones. Por eso, cuidado. Un escudo puede proteger, pero también puede convertirse en una estructura de control. Depende de quién lo sostenga, depende de quién decida, depende de quién tenga la fuerza. Hasta aquí el segundo alegato. También es fuerte y también merece serlo. Ahora tenemos nuestra propuesta contra las cuerdas. De un lado, sin cooperación.
El crimen transnacional puede aprovechar la fragmentación de los estados. Del otro, sin límites, una cooperación dominada por el más poderoso puede convertirse en una nueva forma de dependencia, seguridad, soberanía. Aquí está la contradicción. Tenemos que escoger una y sacrificar la otra. La geopolítica estoica nos propone no apresurarnos, porque cuando dos narrativas se enfrentan, nuestro trabajo no consiste necesariamente en elegir la que más nos agrada, consiste en buscar los hechos que existen debajo de ambas. Y el primer hecho es sencillo. El crimen organizado es real, no pertenece a la derecha, no pertenece a la izquierda. Sus víctimas tampoco preguntan a qué partido pertenece una bala. El narcotráfico utiliza gobiernos de diferentes orientaciones, economías diferentes, rutas diferentes y sociedades diferentes. Cuando encuentra una oportunidad, la utiliza. Por lo tanto, la necesidad de cooperación también es real. Pero existe un segundo hecho. El poder también es real. Y una cooperación internacional no hace desaparecer las diferencias de poder entre sus participantes. Estados Unidos continuará siendo mucho más poderoso que muchos países del continente, aunque todos se sienten alrededor de la misma mesa. Negarlo sería absurdo. Entonces quizá ambas posiciones estén señalando problemas verdaderos. El crimen necesita límites y el poder también. Aquí nuestra familia de principios comienza a demostrar para qué puede servir, porque entre las coincidencias que encontramos no estaba solamente la seguridad, también estaba la soberanía. No estaba solamente la autoridad, también estaban los límites al poder. No estaba solamente el Estado, también estaba la representación de los pueblos. No estaba solamente la cooperación, también estaba la legalidad. Entonces, ¿qué ocurre si en lugar de utilizar un principio contra el otro, los utilizamos juntos? Seguridad con soberanía, cooperación con legalidad, poder con contrapesos, participación con representación. Aquí comienza a aparecer una posibilidad diferente, no la desaparición del escudo, su evolución, porque el actual escudo de las Américas tampoco apareció de la nada. La cooperación continental contra las drogas, el crimen organizado y el lavado de dinero posee décadas de antecedentes. Hubo tratados, organismos, acuerdos bilaterales, mecanismos multilaterales, políticas que funcionaron, políticas que no funcionaron, y resultados que obligaron a buscar nuevas respuestas. La realidad cambió, los mecanismos volvieron a moverse. Eso es un realineamiento. Ahora 19 países participan de una nueva formulación. ¿Qué puede ocurrir después? Aquí encontramos nuestra oportunidad. No necesitamos destruir aquello que comienza porque no sea perfecto. Tampoco necesitamos aceptar que permanezca eternamente como nació. Podemos observar su evolución. Y allí aparece una idea que merece ser puesta a prueba. ¿Qué ocurriría si participaran más países? Detengámonos aquí, porque ampliar no significa simplemente sumar banderas a una fotografía. Brasil no aportaría solamente territorio, México no aportaría solamente población, Canadá no aportaría solamente economía. Cada nuevo participante introduciría intereses, preocupaciones, condiciones, experiencias, límites y también principios que desea preservar. Esto significa que una ampliación podría aumentar la capacidad del escudo, pero también podría aumentar sus contrapesos. Y esta diferencia es fundamental. Cuantos más intereses legítimos participan, más difícil resulta que un único interés represente automáticamente al conjunto. Cuantas más voces existen, mayor necesidad aparece de construir mecanismos para escucharlas. Cuanto mayor es la participación, mayor tiene que ser la regulación.
Eso no debilita necesariamente al sistema, puede fortalecerlo. Las democracias conocen perfectamente este principio. No pretendemos que desaparezca el poder ejecutivo. Lo necesitamos, pero existe un poder legislativo, existe un poder judicial, existen competencias, controles, límites, responsabilidades, pesos y contrapesos, no porque todos sean enemigos, sino porque todos forman parte del sistema. ¿Por qué una construcción americana tendría que ignorar una experiencia que nuestras propias sociedades consideran fundamental? No necesitamos eliminar el poder estadounidense. Eso tampoco tendría sentido. Estados Unidos forma parte de las Américas. Su poder también. Lo que necesitaríamos es que ese poder conviva con otros poderes, otros intereses y otras representaciones dentro de reglas aceptadas, exactamente igual con Brasil, México, Canadá, Argentina o cualquier otro país que pueda adquirir una influencia significativa. El problema no es el poder, el problema es su ausencia de regulación. Y aquí aparece la participación de los pueblos, no mediante un imposible plebiscito continental. La historia raramente pregunta primero a millones de personas exactamente qué institución quieren construir. La necesidad suele manifestarse mediante la búsqueda. Los pueblos reclaman seguridad, soberanía, prosperidad, libertad, oportunidades, representación, los gobiernos responden. Las instituciones se modifican, los mecanismos evolucionan y después los resultados vuelven a ser juzgados por las sociedades. El camino se construye caminando. Por eso, la participación tiene otra consecuencia, concientiza. Cuando una sociedad participa de una construcción común, comienza a preguntarse, ¿qué estamos defendiendo? ¿Por qué? ¿Qué compartimos? ¿Qué no queremos perder? ¿Hasta dónde queremos cooperar? ¿Dónde colocamos nuestros límites? Y entonces, los principios que estaban escritos en una constitución pueden comenzar a convertirse en principios vividos. Quizás allí exista una oportunidad mucho mayor que el problema que originó el actual escudo. El actual realineamiento comenzó alrededor de la seguridad, pero su evolución podría llevarnos hacia una discusión mucho más profunda sobre aquello que las Américas desean preservar. Y no tenemos que inventarlo, ya fuimos a buscarlo. Ese fue precisamente el trabajo del primer capítulo. Encontramos la familia de principios. Ahora estamos preguntando si pueden caminar juntos, si pueden sobrevivir al conflicto, si pueden soportar intereses diferentes, si pueden impedir que la preocupación por la seguridad destruya la soberanía y que la preocupación por la soberanía nos impida cooperar contra amenazas reales. Aquí nuestra propuesta comienza a salir de las cuerdas, no porque hayamos derrotado a uno de los adversarios, sino porque ambos nos ayudaron a mejorarla. El defensor del actual escudo nos recordó algo. Sin capacidad, los principios pueden convertirse en declaraciones impotentes. El crítico nos recordó algo igualmente importante. Sin límites, la capacidad puede terminar amenazando aquello que pretendía proteger. Entonces necesitamos las dos cosas, capacidad y regulación, protección y contrapesos, cooperación y soberanía. Estamos frente a lo que hemos definido como un realineamiento virtuoso. No elimina la lucha de contrarios, la despolariza, permite que diferentes fuerzas se controlen, se corrijan y, cuando encuentran coincidencias suficientes, construyan algo nuevo. Finalmente, estimados amigos, nuestra propuesta acaba de pasar por una primera prueba muy dura, y quizás el resultado sea más importante de lo que imaginábamos, porque después de escuchar las dos posiciones descubrimos que el desacuerdo no se encuentra necesariamente en la necesidad de protegernos, tampoco necesariamente
en la necesidad de cooperar. Quien observa el avance del crimen organizado reclama cooperación para aumentar nuestra capacidad de respuesta. Quien observa el peligro de una excesiva concentración de poder reclama soberanía, límites y garantías. Ambos concuerdan, según manifiestan, en combatir el crimen organizado. Tenemos entonces una coincidencia esencial y un temor por posible pérdida de soberanía ante la presencia de un gran poder. Entonces quizás el verdadero obstáculo no sea decidir si debemos cooperar. La pregunta mucho más difícil es, ¿cómo cooperamos sin permitir que el poder termine dominando aquello que pretendíamos proteger? Y aquí nuestra propuesta adquiere una fuerza diferente, porque para controlar el poder necesitamos reglas, pero ¿quién construye esas reglas? ¿Quiénes participan? Este puede ser uno de los puntos fundamentales de todo nuestro análisis. La primera forma de influir sobre el poder es participar en la construcción de las reglas que habrán de regularlo. No existe garantía de que nuestra posición prevalecerá. Participar no significa mandar. Participar tampoco significa que desaparecerán las diferencias. Significa algo mucho más elemental. Estar allí cuando las reglas comienzan a construirse, porque si nosotros no participamos, otros participarán. Si nosotros no presentamos nuestros intereses, otros presentarán los suyos. Si nosotros no defendemos los principios que consideramos fundamentales, otros establecerán las prioridades. Y cuando las reglas estén construidas, quizá descubramos que tendremos que convivir con decisiones en cuya elaboración nunca intentamos participar. Esto adquiere todavía mayor importancia para los países pequeños. Una gran potencia posee múltiples instrumentos para defender sus intereses. Capacidad económica, poder militar, tecnología, mercados, influencia política. Un país pequeño dispone de menos instrumentos. Por eso quizá una de sus mayores posibilidades de protagonismo lo encuentre precisamente en la participación. Participar, negociar, formar alianzas, introducir sus intereses, exigir representación, construir reglas y buscar contrapesos junto con otros participantes. Entonces la ampliación del escudo adquiere un significado mucho más profundo. No se trata simplemente de sumar países para hacerlo más poderoso. Se trata de sumar participantes para hacerlo más representativo. Más voces pueden significar más intereses. Más intereses necesitan mejores reglas. Mejores reglas necesitan mecanismos de control. Y esos mecanismos pueden producir mayores pesos y contrapesos. Aquí nuestra familia de principios vuelve a ocupar el centro de la escena. En nuestro primer capítulo fuimos a buscar los cimientos. Analizamos las constituciones de los 35 estados independientes de las Américas. Fuimos también hacia documentos construidos por las propias instituciones interamericanas y encontramos coincidencias, una familia de principios. Entonces ya tenemos una posible referencia para orientar esa participación. Soberanía, libertad, legalidad, representación, derechos, seguridad, justicia, límites al poder, progreso, bienestar. No tenemos que construir todo mañana. Probablemente tampoco podríamos. Las grandes construcciones humanas no aparecen terminadas. Se corrigen, se amplían, aprenden de sus errores, incorporan nuevas experiencias, crean nuevas reglas cuando las anteriores resultan insuficientes. Eso también forma parte de un realineamiento virtuoso. La geopolítica estoica nos puede proponer, de acuerdo al importante momento histórico que vive la región, llevar adelante la participación de los pueblos en torno al cuidado y fortalecimiento de sus principios, creando en forma conjunta las reglamentaciones necesarias para su buen funcionamiento. De esta forma sí podremos hablar con propiedad de un gran escudo de las Américas.
participar para ayudar a construir su evolución, participar para ampliar sus objetivos, participar para introducir nuestros principios, participar para defender nuestra soberanía, participar para combatir amenazas comunes, participar para construir contrapesos y participar para que aquello que hoy comienza como una cooperación frente al crimen organizado pueda evolucionar, si los resultados lo permiten, hacia una construcción cada vez más representativa de los pueblos americanos. Si no participamos en el camino, difícilmente podremos decidir sobre su destino. Y aquí el péndulo de la historia parece señalarnos nuevamente una oportunidad. El escudo ya está caminando. La pregunta no es solamente quién dio el primer paso. La pregunta es quiénes estarán dispuestos a caminar para ayudar a construir el camino. Cuantos más caminantes participen, más experiencias podrán incorporarse, más intereses podrán estar representados, más voces podrán reclamar límites. Más difícil será que una única voz pueda pretender hablar en nombre de todos, y mejores posibilidades tendremos de que esa construcción evolucione alrededor de aquello que nuestra investigación ya encontró, una familia americana de principios. Por eso, después de poner nuestra propuesta contra las cuerdas, la geopolítica estoica sí puede señalar una oportunidad, no una garantía, una oportunidad, participar activamente, no para aceptar todo lo que ya existe, precisamente para poder mejorarlo, no para subordinarnos al poder, precisamente para participar en la creación de los mecanismos destinados a regularlo, no para eliminar nuestras diferencias, para conseguir que nuestras diferencias también estén representadas. Y esto vale especialmente para los pueblos y países más pequeños de las Américas. Dar la espalda no detendrá necesariamente una construcción que ya comenzó. Otros continuarán caminando, otros establecerán prioridades, otros negociarán intereses, otros construirán reglas, y quizás mañana quienes decidieron permanecer al margen tengan que relacionarse con una realidad construida sin su participación. Por eso participar también es una forma de soberanía. Participar es intentar conducir nuestro propio destino. Y quizás esta sea la principal conclusión de nuestro experimento. En el primer capítulo encontramos las coincidencias. En este segundo capítulo las pusimos contra las cuerdas. Escuchamos a quienes reclaman seguridad. Escuchamos a quienes reclaman soberanía. Y descubrimos que una no necesita destruir a la otra. La cooperación necesita capacidad. La capacidad necesita reglas. Las reglas necesitan participación. La participación genera representación. La representación puede generar contrapesos. Y los contrapesos pueden ayudarnos a proteger tanto nuestra seguridad como nuestra soberanía. Ahí nuestra propuesta no solamente sobrevivió al debate, encontró una oportunidad. La oportunidad de que el escudo que ya comenzó a caminar pueda ampliarse mediante la participación y evolucionar alrededor de la familia de principios que encontramos en nuestra investigación. ¿Llegará algún día a convertirse en el gran escudo de las Américas? Todavía no lo sabemos. Eso lo determinarán el proceso y sus resultados. Pero desde la geopolítica estoica podemos reconocer algo. Existe una oportunidad para participar en su construcción. Una oportunidad para que los pueblos americanos no sean simples espectadores de un nuevo realineamiento, sino participantes de su propia historia. Y las oportunidades históricas tienen una característica particular. No esperan eternamente. Si nosotros no ocupamos nuestro lugar, otros lo ocuparán. Si nosotros no ayudamos a construir las reglas, otros las construirán. No podemos hacer todo de una vez, pero podemos comenzar. Y cuanto más caminantes seamos, más posibilidades tendremos de construir juntos el camino.
Soy Carlos Alberto, el pensador. Gracias por acompañarme nuevamente en este laboratorio del pensamiento. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Es mejor participar colaborando en la construcción de un gran escudo de las Américas, de sus reglas y sus contrapesos, o permanecer fuera y dejar que otros los construyan? Comenta, pregunta, cuestiona. Porque también nosotros, al pensar y participar, comenzamos a formar parte de nuestra propia historia. Nuestra investigación continúa, el péndulo vuelve a moverse y nosotros seguiremos observando las oportunidades que deja a su paso. Porque no podemos construir todo de una vez, pero podemos comenzar a caminar, y el camino se hace al andar. Hasta la próxima, amigos. Nos encontramos en el próximo lanzamiento. Pensar bien es vivir mejor.